Bendiciones para todos mis hermanos. Que la paz de Dios, la gracia de Jesucristo y el Espíritu Santo y su poder nos acompañen y que este tema sea de mucha bendición para nosotros hoy. Vamos a tener un tema muy interesante, el zarandeo. ¿Qué es eso? Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32. Dice así la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El tema del zarandeo es un tema que nosotros deberíamos considerar. Cada creyente debería considerar este tema. Yo diría más bien que este tema es uno de los temas en los cuales nosotros como creyentes deberíamos también reflexionar. La razón es clara. No se trata simplemente de una experiencia por la que pasaron los discípulos de Jesús. El Espíritu de Profecía dice claramente que todos seremos zarandeados, todos seremos zarandeados, todos los creyentes. Y cuando se emplea la palabra todos, lo que se está diciendo es que cada uno tendrá que pasar por el zarandeo. Varias son las preguntas que deberían venir a nuestra mente. ¿Qué es el zarandeo? ¿Cómo nos imaginamos nosotros el zarandeo? ¿Qué sucederá con nosotros cuando tengamos que enfrentarlo? ¿Quién lo produce? ¿Cuántos zarandeos hay? Todas estas preguntas nos sitúan ante una realidad que en algún momento tendremos que enfrentar nosotros los creyentes. Qué importante es tener una idea clara de ello para poder gestionarla adecuadamente. Vámonos a la primera pregunta. ¿Qué es el zarandeo? La imagen que nos da el texto tiene que ver con el zarandeo del trigo. Un cedazo se ponía espiga y trigo y grano, pisado previamente por la trilla, donde en movimientos violentos, rápidos y en todas las direcciones se conseguía hacer la separación entre el trigo y la cizaña. ¿Cómo aplicar esto a la vida espiritual, a nosotros las personas? Sin duda, no se puede hacer una aplicación literal, sino simbólica. Y es de esta manera que podemos decir que el zarandeo humano se convierte en una prueba que pone de manifiesto qué tipo de fe hay en cada uno de nosotros los creyentes. Esto es delicado porque ¿cómo detectar la fe que yo tengo, que yo poseo? Si la fe fuese algo material, es decir, visible y tangible, las cosas serían diferentes. Pero al formar parte de la vida del Espíritu, ¿cómo expresar de forma fidedigna la cantidad y calidad de fe que tenemos? Yo diría que nosotros los hombres no somos capaces de hacerlo. Recordemos esos pasajes de la Escritura donde los seguidores de Jesús pensaban que eran hombres de abundante fe y Jesús tiene que informarles que su fe era más pequeña que el granito de mostaza. Que un granito de mostaza. Las pruebas. Vamos a ver qué es lo que viene con el zarandeo, las pruebas. Vienen tres tipos de pruebas. Las pruebas fáciles serían aquellas que, dada la madurez cristiana, hemos alcanzado. No solo somos capaces de enfrentar, sino capaces de vencerlas. Y además, con facilidad. Pongamos un ejemplo. Supongamos que por la calle va una persona y que hay otra que va delante de nosotros. A esa persona que va delante de nosotros se le cae la cartera y la cartera está rellena o llena de billetes. ¿Qué pasaría? Sin duda, nosotros como cristianos tomaríamos la cartera, correríamos ligero a encontrarnos con la persona que se le cayó y le entregaríamos su cartera. He aquí una prueba fácil, es fácil de llevar, la podemos hacer. Vienen las pruebas difíciles.
son aquellas que tocan, que nos tocan, que duelen, que hacen sufrir. Pero con lucha y esfuerzo y oración, finalmente conseguimos superar y vencer estas pruebas. Por ejemplo, una traición de un amigo, una traición de un hermano. Duele, es difícil, pero con oración, con el poder de Dios, podemos vencerlas. Pero vienen las pruebas imposibles. Son aquellas que cuando nosotros intentamos enfrentarlas, siempre terminamos cayendo. Pareciera que algo no funcionase. Y eso te hace caer una y otra vez. Por ejemplo, los vicios. Los vicios son una prueba que cuando ya el hombre la posee, es casi imposible que la pueda vencer. ¿Cuántos creyentes viven esta realidad durante toda su vida? Pero esta prueba es imposible para nosotros, pero sin duda el Señor hace posible que se pueda vencer. El problema es que no siempre nosotros los cristianos vivimos día a día cerca del Señor. Con frecuencia le seguimos, pero a la distancia, de lejos. Y eso hace que seamos frágiles, débiles, frente a este tipo de pruebas. Para poder vencer este tipo de pruebas es necesario vivir cerca a Jesús, vivir con Jesús, que Jesús viva con nosotros. De lejos es imposible, hermanos. De lejos es imposible. ¿Por qué yo menciono tres tipos de pruebas? La fácil, la difícil y la imposible. Porque todo esto tiene que ver con el zarandeo que viene a nosotros. Ahora, tendríamos que hacernos otra pregunta también. ¿Quién produce el zarandeo? Frente a esta pregunta, la primera respuesta que viene a mi mente es Satanás. ¿Pero esto es así? ¿Satanás es el único que realiza zarandeo? Tomemos el caso del joven rico. Aquel joven era de gran valor. Era un joven que el mismo Señor lo reconoce como alguien especial. Pero siempre hay un pero en la vida de cada creyente. Una cosa te falta, le dijo el Señor. Es decir, tenía un punto débil. Jesús puso su dedo en ese punto. ¿Y qué sucedió? Todos lo sabemos. Aquel joven se marchó. Y aunque tenía grandes virtudes, no superó su zarandeo. Señalemos algunas de estas virtudes. A pesar de ser importante, fue capaz de postrarse delante de Jesús con mucha gente. A pesar de tener dinero, valoraba las cosas espirituales. A pesar de tener poder, era capaz de respetar a los que no tenían nada. Grandes virtudes tenía este joven. Era lo que podríamos llamar hoy un gran hombre. ¿Dónde estaba su problema, hermanos? Yo veo tres tipos de problemas que él tenía en su vida. Tenía miedo de perder su estatus social. Primer problema. Segundo problema, no quería depender de los demás. Y tercero, no quería ser diferente a lo que ya era. ¿Quién produjo ese zarandeo en este joven? El Señor Jesús. ¿Qué habría pasado si el zarandeo lo hubiese realizado Satanás? La diferencia entre ambos zarandeos es claro. Mientras el zarandeo divino nos abre la puerta a la reflexión, el arrepentimiento y el cambio, el de Satanás nos cierra las puertas a la esperanza y nos deja en tinieblas. Vamos a ver esto con otro ejemplo, el ejemplo de Pedro. ¿En qué consistió el zarandeo de Pedro? El zarandeo de Pedro consistió en hacer ver a Pedro en lo que era y no lo que él creía ser. Es bueno recordar que Satanás prepara muy bien sus zarandeos. Vamos a verlo muy detalladamente con Pedro. ¿Dónde se produjo? Todos recordamos.
en el Monte de los Olivos. Jesús estaba orando con sus discípulos. De pronto, una turba formada por los jefes de la guardia del templo, los principales, los sacerdotes y los ancianos, se presentan con palos y se disponen a detener a Jesús. El evangelista Marcos lo recoge de la siguiente manera. Uno de ellos, Pedro, de los discípulos, cogió una espada y le cortó la oreja al hijo del sumo sacerdote, a Malco. ¿Quién fue este hombre? Todos sabemos, fue Pedro. Pedro, momentos antes, había dicho a Jesús que estaba dispuesto a ir hasta la muerte. Sacar la espada en una situación de estas era estar dispuesto a ir hasta la muerte. Así que Pedro cumplió con su palabra de estar dispuesto a ir hasta la muerte. ¿Qué hizo Jesús frente a la iniciativa arriesgada de Pedro? Le detuvo, le reprendió y por si fuera poco, deshizo lo que Pedro había hecho al curar a Malco. ¿Cómo quedó Pedro, hermanos? No es fácil expresarlo, pero quizás acertaríamos si dijésemos que quedó chasqueado. Pedro quedó chasqueado al ver esto. Avergonzado, desilusionado. Es decir, Pedro sufrió un desengaño. Fue el primer paso al zarandeo de Pedro. A este estado de ánimo se añadieron otras cosas. La noche, el seguir a Jesús de lejos, el mezclarse con los enemigos. Y en este escenario llegó la afirmación y llegó de una forma rápida e inesperada. Tú también eres uno de ellos, le dijeron. Y esta afirmación repetida por 3 veces hizo que saliera de los labios de Pedro algo extraño. No conozco a este hombre. Y añade el texto que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuántos zarandeos existen? Esta es una pregunta interesante. Efectivamente, todos conocemos el zarandeo que se produce en la lucha, en la tentación. Pero existe otro zarandeo con frecuencia que olvidamos, y es el zarandeo que aparece después de la caída. El primero lo produce Satanás, el segundo lo produce el Espíritu Santo. El uno consiste en luchar para no caer. El otro consiste en luchar para levantarse. Una pregunta, ¿cuál de los dos es más duro y más decidido? Si lo piensas bien, reconocerás que es el segundo, el más duro y el más decisivo en la vida de nosotros. Pedro tuvo que pasar por los dos. En el primero fracasó, pero en el segundo triunfó. Y gracias a este triunfo, su vida se transformó en victoria. Consideremos este segundo zarandeo. Es cierto que Pedro falló cuando se le pidió que se identificase. Pero su mayor problema no estuvo ahí, sino en lo que pasó después. Se trataba de abandonar o de levantarse y seguir. Este fue su mayor desafío, su mayor zarandeo. Sin embargo, el Espíritu Santo luchó en este zarandeo para que Pedro finalmente saliese para vencer. ¿En qué consistió esta lucha? Aceptar lo que él era, hermanos. Pedro simplemente pensó que era un seguidor ejemplar, impetuoso sí, pero sincero y honesto. Ahora se mira a sí mismo. ¿Y cómo se ve? Como un hipócrita, como un monstruo capaz de negar a su amado maestro. No debió de ser nada fácil aceptar su realidad. Y el texto lo recoge diciendo que Pedro lloró amargamente. ¿Qué debió pasar por su cabeza mientras se contemplaba a sí mismo? Es muy duro descubrir que uno es una cosa diferente a lo que cree ser. Y Pedro luchó entre las sugerencias del enemigo y la invitación divina. ¿Sería posible levantarse y transformar su triste realidad en ese hombre bueno y honesto que siempre creyó ser? Este fue el zarandeo de Pedro. ¿Cuánto tenemos nosotros, hermanos, que aprender
de las luchas contra el enemigo, hermanos. La experiencia que vivió Pedro nos enseña una sabia lección. La vida de cada creyente está envuelta en caídas constantes. Y frente a las caídas viene el desafío, levantarse y seguir, o quedar tumbado y abandonar la cosa. ¿Cuántos creyentes una vez caídos han seguido caídos porque no han encontrado fuerzas para levantarse? Han creído que la caída por fallar en el primer zarandeo les hace inadecuados para continuar en la lucha. Y no se dan cuenta de que fallar no es nuestro mayor defecto, sino el no confiar en la misericordia de Dios. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que todo pecado sería perdonado, lo que intentaba decir es que la derrota del pecado no consiste en caer, hermanos. Eso no consiste en caer. La derrota al pecado consiste en levantarse después de estar caído con el poder de Dios. Con frecuencia se habla de la diferencia entre el pecado de Pedro y el pecado de Judas. ¿Qué pecado fue peor? En mi opinión, el pecado de Pedro fue peor que el pecado de Judas. ¿Cómo es que solo se levantó Pedro? La diferencia está en que Pedro aceptó lo que era y recordó la cualidad divina. La misericordia, y aferrándose a ella, consiguió volver, dice acá. Y volviendo, pudo transformar su vida. Judas, por el contrario, no aceptó su torpeza. Solo aceptó su realidad. Pero además, no supo ver la misericordia divina y el resultado fue devastador. Se subió a un árbol y se ahorcó. Qué bueno es Dios, mis hermanos, qué bueno. Cuando zarandea, como en el caso del joven rico, deja la puerta abierta para que después de pensar volvamos, y cuando fracasamos, como en el caso de Pedro, Él es capaz de tender su gracia, su misericordia, para que nos levantemos y continuemos en el camino al cielo. Y a mí me gustaría terminar esta reflexión con un último mensaje. Cuando el enemigo te venza en alguna área de tu vida, recuerda no vencer el primer zarandeo. No es el fin de tu existencia. Lo decisivo es vencer el segundo, que es la lucha por levantarse y seguir. Lucha por levantarte. Busca poder en Dios. Levántate y sigue adelante. Y hacia arriba. Con Cristo vamos a vencer. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que cuando seamos alenteados, salgamos venciendo para vencer con el poder de Jesucristo. Que hoy tú seas un vencedor. Levántate. Todo no está terminado. Jesús está con los brazos abiertos. Te ama. Busca poder en Él. Y algún día estaremos con Él por toda la eternidad en el cielo. Recuerden, somos en Cristo más que vencedores. Dios los bendiga.